Ahí la ven, ¿verdad? Sí, se ve. Alguien que no sea del equipo que me diga, esto es la portada, ¿qué le falta? ¿El grupo, si acaso, no? Alguien dice que el grupo. ¿Qué más? ¿El nombre de usted? Esta es la segunda presentación porque ayer no tuve con el A, pero el lunes tuvo el C. Les voy a poner la portada del C. Logo de su universidad. Logo de medicina. Nombre. Carrera. Aquí nomás que está volteado esto, pues esto no iba aquí. Materia. Aquí pues, ¿qué onda? Hay unos nombres ahí. Y hay un tema. O sea, falta el logo de la universidad, el de medicina, en el tamaño que quieran. Falta la clase de que se trata. La clase es medicina del trabajo, correspondiente al 7º semestre. Eso es lo que seguiría y luego ya el tema más abajo. Ahí está el tema y aquí están los nombres, está bien. Ya si quieren poner al maestro por ahí, pues también así en pequeño, ¿verdad? Bueno, todo eso le falta a esta portada. Porque las presentaciones se califican por el contenido y la portada, aunque la portada no es el mayor porcentaje, ¿verdad? Bueno, pero ahora vamos a ver lo que importa. Adelante, ¿quién va a empezar? Ruth, Daniela, Silvia o Auriel. Yo empiezo, doctor. ¿Ruth o Silvia? Daniela Quevedo. Ah, Daniela. Sí. Yo creí que es un hombre nada más y 3 mujeres. Ok, adelante. Ok. Bueno, buenas tardes. Somos el equipo 1 y vamos a exponer lo que es el primer tema, que es otorrinolaringología laboral. ¿Le puede dar a la siguiente, doctor, por favor? Ok, vamos a exponer quiénes. Vamos a exponer lo que son mis compañeros Lara Ortiz Ruth, Ruiz Rivera Silvia y Vallejo Martínez Uriel. Ok, y una servidora Quevedo Ábalos Daniela. Adelante. Bueno, recordando, dando un repaso a la anatomía del oído, pues el oído es el órgano sensorial responsable de la audición y del mantenimiento equilibrio, esto mediante la detección de la posición del cuerpo y el movimiento de la cabeza. También recordemos que el oído se va a dividir en oído externo, que va a estar formado por el pabellón auricular, el oído medio, que va a constar de lo que es la cavidad timpánica, donde va a haber una cavidad también llena de aire, que pues este es el tímpano, y la cavidad timpánica también que contiene los huesecillos, que recordemos son 3, el martillo, el yunque y el estribo. Y el oído interno también está, que contiene lo que es el aparato sensorial. Este va a estar formado por el laberinto óseo. La porción anterior se va a conocer como lo que es la cóclea y es el órgano real de la audición.
La posición posterior del laberinto óseo va a contener lo que es el vestíbulo y los canales semicirculares, que estos van a ser los responsables del equilibrio. Ok, a lo que es, el libro lo maneja como órganos de la audición, bueno, lo que es la enciclopedia, perdón, y es que consta del canal coclear, que va a ser un tubo triangular en espiral de 2 vueltas, que va a separar la rampa vestibular y la rampa timpánica. La rampa vestibular y la timpánica estas dos se van a comunicar a través del helicotrema o punta de la cóclea, y la membrana basilar va a formar lo que es la superficie inferior del canal coclear, que va a sostener el órgano de Corti. El órgano de Corti pues va a ser el responsable de la transducción de los estímulos acústicos, y la superficie superior del canal coclear va a estar formada por lo que es la membrana de Reisner. ¿Le puede dar la siguiente, doctor, por favor? Ok, en órganos del equilibrio tenemos lo que son las células sensoriales. Estas se van a localizar en las ampollas de los canales semicirculares, en las máculas del utrículo y del sáculo. Estas van a ser estimuladas por la presión transmitida a través de la endolinfa, a consecuencia de lo que es el movimiento de la cabeza y el cuerpo. Y pues los órganos del equilibrio del oído interno le van a decir al cerebro le van a decir al cerebro acerca de los movimientos y posición de la cabeza, que va a haber un juego como de 3 tubos, que son los canales semicirculares en cada oído. Estos van a sentir cuando nosotros movemos la cabeza y ayudan a mantener lo que es la vista clara. También va a haber otras 2 estructuras en cada oído, llamado lo que son los otolitos, que es el sáculo y el utrículo. Estas les van a decir al cerebro cuando la cabeza está en movimiento directo, o sea, cuando nosotros viajamos en automóvil o subimos un elevador o bajamos la cabeza. Y también sienten cuando la cabeza se encuentra en una posición fija, ya sea nosotros viendo hacia arriba o que esté inclinada. Pero no le van a decir, Daniela, no hablan. No, mandan señales, perdón. Así es. Sí, discúlpame. Imagínate tan rápido que actúa esta endolinfa y perilinfa y manda los impulsos, porque ahorita que están las Olimpiadas, imagínate esos que hacen gimnasia, voltean la cabeza y la vuelven a voltear y hacen maromas, y sin embargo no se marean y vuelven a caer parados. Entonces, realmente, aunque pequeño, ahí lo que es el equilibrio, que acuérdense que es el octavo par es mixto, ¿verdad? Pues está muy bien controlado eso. Y por eso supuestamente hay un conducto hacia arriba, otro hacia un lado y otro medio posterior. Pues son cuestiones muy delicadas aquí. Vamos a ver qué más sigue. La siguiente, doctor. Fisiología ahora de la audición. Ok, tenemos lo que es la conducción aérea del sonido, pues la audición va a comenzar en el oído externo. Esta se produce cuando hay un sonido de fuera, y estas son las ondas sonoras o las vibraciones que van a viajar hasta el conducto auditivo externo y van a golpear lo que es el tímpano, o sea, la membrana timpánica. El tímpano va a vibrar y las vibraciones van a pasar a lo que son los 3 pequeños huesos, que son el martillo, yunque y estribo. Y estos van a amplificar el sonido que van a transmitir las ondas sonoras al oído interno. Y en el órgano de la audición que contiene el líquido, lo que es la cóclea. Una vez que las ondas sonoras ya llegan al oído interno, estos se van a convertir en impulsos eléctricos, como usted dijo, que el nervio auditivo va a enviar al cerebro, y así finalmente el cerebro va a traducir los impulsos en sonido.
También habla lo que es la conducción, o sea, el sonido. Las ondas sonoras van a transmitirse a través del cráneo, que existen dos mecanismos posibles. El primero va a ser el de las ondas de compresión, que estas van a impactar el cráneo, que van a provocar lo que la perilinfa, y el que no es comprensible, que va a deformar las ventanas oval y redonda. Y pues las ventanas tienen lo que es una elasticidad diferente y el movimiento de la endolinfa va a provocar que el movimiento de la membrana basilar. Perdón, el segundo mecanismo se basa en lo que es que los huesos inducen al movimiento en la rampa vestibular y la membrana basilar se va a mover a causa de lo que es el movimiento de traslación producida por la inercia. En fisiopatología habla lo que es los límites de la sensibilidad en el oído. Habla de la lesión ciliar, que pues el movimiento ciliar va a estar inducido por los estímulos intensos, sonidos intensos que puede superar la resistencia de los cilios y va a provocar una destrucción mecánica de las células ciliadas. Como el número de estas es muy limitado y no pueden regenerarse, cualquier pérdida de estas va a ser permanente y si la exposición al estímulo sonoro dañino continúa, pues tendría un daño muy progresivo. La destrucción de los cilios ronda lo que es el aumentar el umbral de audición, perdón, de 40 decibelios. Y está lo que es la lesión celular, que pues los efectos extraciliares van a modificar la ultraestructura del oído, que es el retículo, la mitocondria, los lisosomas, celular, y posinatáticamente va a haber una hinchazón de las dendritas aferentes, va a haber una hinchazón dendrítica en actividad excesiva de las células ciliares internas, y fue cuando usted mencionó el ejemplo de que un joven que trabajaba en lo que era el sonido tenía pues una pérdida auditiva mayor como si fuera ya alguien de edad avanzada, pero esto por lo que era su trabajo, por el sonido alto. En pérdida de audición inducida por ruido está lo que es la lesión aguda, que esto, pues los efectos van a ser inmediatos a la exposición, a los estímulos, por ejemplo, lo que son las explosiones y la elevación umbral de la audición, que sería la luxación también de los huesecillos y la lesión coclear o las fístulas. En la variación temporal del umbral también va a depender mucho porque pues la exposición al ruido va a provocar un descenso de la sensibilidad de las células sensoriales auditivas, que pues va a ser proporcional a la que es su duración e intensidad de la exposición. Y lo que es la variación permanente del umbral, pues si la exposición a estímulos sonoros de alta intensidad es muy progresiva durante varios años, pues va a provocar una pérdida auditiva permanente que se conoce como variación permanente del umbral, lo que es el BPU. Vamos a lo que son trastornos auditivos inducidos por químicos. El libro maneja lo que son los disolventes, varios estudios que menciona la enciclopedia, dice que pues depende de si estuvieron los humanos expuestos a disolventes y a una cantidad muy alta de ruido, pues van a tener lo que es la pérdida progresiva auditiva. ¿Le puede dar la siguiente, doctora? Ok, tales como lo que es el tolueno, el estireno y algunos disulfuros de carbono o el
en hexano, pues depende de lo de qué es la exposición. Esto más que nada a lo que son personas que trabajan en ese ámbito y, por ejemplo, puse lo que son las botellas verdes porque son las personas que están expuestas a este disolvente, que es la elaboración de plásticos. A lo que es en metales, pues algunos metales pesados, perdón, pueden alterar lo que es la audición. La mayoría de ellos solo van a hacer con ciertos niveles de exposición que va a provocar la toxicidad del sistema auditivo, y lo que es lo de los gases, que los estudios marcan que no se ha documentado un efecto ototóxico de los gases asfixiantes, perdón, pero hace mucho hincapié en lo que es el monóxido de carbono, que puede potenciar el efecto audiológico del ruido, lo que es cuando hay fuga de gas en las casas. Yo voy a hablarles de lo que es los trastornos auditivos por agentes físicos. Pues sabemos que, pues, aunque el sistema auditivo esté en general muy bien protegido de alguna lesión física externa, pues como quiera, pues peligros físicos en el lugar de trabajo pueden llegar a afectarlo, como por ejemplo lo que es el barotrauma. El barotrauma es cualquier variación súbita en la presión barométrica, o sea, descenso o ascenso subacuático, ya sea rápido o por el descenso súbito en un medio de transporte aéreo. Es cuando tenemos los pequeños problemas, cuando vamos viajando en avión y se te tapan los oídos, etcétera, etcétera. Esto es asociado al funcionamiento inadecuado de lo que es la trompa de Eustaquio, que pues en su gravedad puede llegar a una rotura de la membrana timpática, que pues esta causa dolor y hemorragia en el oído medio y externo. También tenemos lo que es la vibración. La vibración es la exposición simultánea a la vibración y al ruido, ya sea de manera continua o por cualquier tipo de impacto, pues la verdad no aumenta el riesgo ni la gravedad de una pérdida auditiva, pero sin embargo la frecuencia con la que aparece la vibración, pues se ha visto que aumenta en los trabajadores con el síndrome de vibración de la mano-brazo. Entonces se cree que la circulación coclear se afecta por un espasmo simpático reflejo. Entonces, pues aquí tenemos que también influye mucho con lo que son los episodios de vasoespasmo que se sufren en los dedos de las manos y de los pies. Tenemos los infrasonidos y ultrasonidos. Sabemos que esta energía acústica no va a ser audible para el ser humano, pero pues todas las fuentes habituales de ultrasonido, como por ejemplo los motores de reacción, las fresas dentales de alta velocidad, los limpiadores y mezcladores ultrasónicos, emiten algún tipo de sonido audible, por lo que los efectos de los ultrasonidos a los sujetos expuestos no pueden diferenciarse con tanta facilidad. Se cree que el ruido de baja frecuencia es relativamente seguro, aunque si la intensidad es elevada, ya sea de 119 a 140 dB, puede producir lo que es ya una pérdida de audición. Y aquí me equivoqué, es el oído del soldador, no del soldado, ahí me comí una letra. Pero esto significa que las chispas calientes que pues produce la máquina de soldar puede llegar a penetrar el conducto auditivo externo hasta llegar a la membrana timpática y pues por efecto quemarla. ¿Le puede dar al siguiente, doc, por favor? También me tocó hablar tantito del equilibrio, el funcionamiento del sistema del equilibrio. Y pues aquí les puse un pequeño diagrama de lo que más o menos abarca. Por ejemplo, comenzamos con las aferencias. Sabemos que las aferencias es cualquier estímulo sensitivo que pues va a llegar a lo que es la médula espinal. Entonces, pues aquí tenemos unas imágenes que es visual, vestibular y somatosensorial.
Sabemos que la percepción y el control de la orientación y el movimiento corporal en el espacio se consiguen mediante el sistema de estímulos aferentes. Ya sé, como les dije, la visión, el órgano vestibular del oído interno y los sensores musculares, articulares y cutáneos que aportan la información somatosensorial o también conocida como propioceptiva sobre el movimiento del cuerpo y el contacto físico con el medio ambiente. La descomposición de cualquiera de esta parte puede llegar a provocar algún tipo de malestar, vértigo e inestabilidad, que pues van a ocasionar que se presenten síntomas o caídas. La integración, pues las interconexiones centrales dentro del sistema del equilibrio son muy complejas. La información de los órganos vestibulares de ambos oídos se combinan con la información procedente de la visión y del sistema somatosensorial a varios niveles del tronco encefálico, del cerebelo y de la corteza cerebral. También tenemos lo que son las eferencias. Esta información está integrada, proporciona la base no solo de la percepción consciente de la orientación y del propio movimiento, sino también del control preconsciente de los movimientos oculares y de la postura, mediante lo que se conoce como reflejos vestibulares y vestíbuloespinales. Entonces, pues también ahí viene que la percepción de la orientación y del movimiento del propio, coordinación y movimientos oculares y de la cabeza, y pues el control de la postura y de la marcha. ¿Le puede seguir, doctor, por favor? ¿Aquí ven la flecha que tengo yo o no? Sí. Ok. Aquí se trata del funcionamiento del sistema del equilibrio. Por ahí tal vez en otorrino oyeron hablar de nistagmus o pruebas que hace el otorrino al dar un tremendo, agarra la cabeza y la voltea drásticamente y produce el nistagmus cuando hay problemas de laberintitis o de algún problema. Entonces aquí, todo esto que tenemos aquí, bajamos así. Para el control del equilibrio hay estímulos visuales, vestibulares y somatosensoriales. Los visuales principalmente están controlados por la corteza. Los vestibulares se integran en el tronco encefálico y los somatosensoriales en el cerebelo. Si estamos hablando aquí de eferencias, es motor, acuérdense de anatomía. Eferencia es motor, aferencia es sensitivo. Eferencia es lo que nosotros vamos a responder. Entonces, a través de los estímulos visuales, nosotros podemos tener la percepción de orientación y del movimiento propio de uno. A través del oído, coordinación de los movimientos oculares y de la cabeza también. El sonido nos ayuda, ¿verdad? Sí. Y también, o sea, va diciendo desde dónde viene el estímulo, dónde están los núcleos que controlan eso y lo que se responde en la eferencia, ¿verdad? Para controlar, pues, cómo nos movemos. Adelante. También tenemos disfunción del sistema del equilibrio. Pues sabemos que el término médico para la desorientación provocada por la disfunción del sistema del equilibrio se le reconoce como un vértigo. Es la interrupción del control reflejo de los movimientos oculares y de la postura puede provocar una imagen visual borrosa o vacilante y la tendencia a desviarse hacia un lado al caminar o tambalearse y pues caer.
Tenemos aquí algunas causas vestibulares del vértigo. Pues las causas más comunes de una disfunción vestibular van a ser los tipos de infecciones, lo que son las laberintitis, las neuronitis vestibulares y el vértigo posicional paroxístico benigno, que pues es cuando uno yace de un lado, se acuesta de un lado. También tenemos lo que son algunas causas como la tinnitus, algunos trastornos del oído medio, ya sea como algún tipo de infección bacteriana, algún traumatismo, colesteatoma, los fármacos ototóxicos y pues algún traumatismo craneal también puede provocar lo que son algún tipo de lesión vestibular. Al hablar de causas periféricas no vestibulares del vértigo, podemos encontrarnos que las causas más frecuentes se encuentran lo que son los traumatismos cervicales, ya sea por latigazo, y pues también se encuentra la artritis. Y pues en ocasiones la inestabilidad se relaciona con una pérdida de sensibilidad en los pies y las piernas, que esto usualmente es causada por diabetes, por consumo excesivo de alcohol, deficiencias vitamínicas, lesiones de la médula espinal y otros trastornos diversos. Y pues la alteración de la visión puede ser provocada ya sea por la debilidad de los músculos oculares o producirse durante el periodo de adaptación a lentes potentes o a gafas bifocales. Las causas centrales del vértigo, aunque la mayoría de las causas se atribuyen a los trastornos periféricos, pues los síntomas de desorientación pueden tener un origen en el tronco encefálico, el cerebelo o la corteza cerebral. El vértigo por disfunción central se acompaña casi siempre de algún otro síntoma de un trastorno neurológico central, como lo que es la sensación de dolor, hormigueo o entumecimiento en la cara o extremidades, dificultad para hablar o tragar, cefaleas, alteraciones visuales o alguna pérdida de control motor o de la conciencia. Y pues las causas centrales más comunes del vértigo pues van a ser los trastornos del aporte sanguíneo al cerebro, ya sea desde migrañas a ictus. Tenemos epilepsias, esclerosis múltiples, alcoholismo y pues ocasionalmente vamos a encontrar lo que son los tumores. Bueno, aquí fue la disfunción del sistema del equilibrio, que ya ustedes pueden haberlo visto con algún familiar. Todo lo que es patología aquí lo deben de haber visto en otorrinolaringología. Entonces, es muy fácil que haya problemas porque todo esto que vimos aquí tiene que estar coordinado. O sea, los estímulos visuales, vestibulares y somatosensoriales tienen que estar controlados ahí por el sistema del equilibrio. Entonces, así como les di el ejemplo de gente que hace maniobras como en la gimnasia o en la aviación o en el buceo, muy drásticas, que pueden provocar fácilmente un mareo a la mayoría de las personas, ellos tal vez por entrenamiento. Claro, se requiere estar completamente sano, pero pues lo más frecuente que pueden haber visto es que cuando van a alguna lancha o barco en el mar, que hay gente que no resiste, luego se marea, y por eso a veces se toman un antivertiginoso como el Dramamine para poder aguantar, ¿verdad? Pero es muy frecuente. O sea, se suben 20 personas a un barco y de perdido 3 o 4 y es un mareo tremendo que no se controla fácilmente.
Pero como pueden ver, pues son varias las causas. ¿Qué más? Bueno, mis compañeras ya mencionaron un poco sobre la anatomía y fisiología del oído y yo les voy a hablar sobre la exploración auditiva, que esta incluye la exploración clínica, la exploración por imagen, la exploración funcional. La primera de ellas pues es la exploración clínica y esta se realiza en primer lugar con un otoscopio y pues según las dificultades o la patología que se puede encontrar se asocian otras exploraciones ya sea con lupa, microscopio o con el endoscopio y de esta forma se realiza una exploración completa del conducto auditivo externo y de la membrana timpánica. Ok, la exploración por imagen, pues está la radiología convencional de Schuller y Stenberg, que esto es solamente en casos simples, es útil en casos simples, sobre todo para los estudios de neumatización mastoidea y para poder comparar patologías previas. Y también hoy en día se destaca la tomografía computarizada y la resonancia magnética. La tomografía en sus proyecciones horizontal y coronal pues nos puede informar con detalle las líneas de fractura, lesiones de la cadena osicular, la colesteatomas, etcétera. Y por su parte la resonancia magnética nos va a ser muy útil, sobre todo para los casos de lesiones de partes blandas y los tumores. Y bueno, para la exploración funcional existen métodos subjetivos y métodos objetivos. Los subjetivos pues incluyen lo que son las audiometrías y bueno, para la exploración funcional pues va a ser preciso determinar si existe o no pues la pérdida funcional en el paciente y poder cuantificar esta pérdida y averiguar cuál es su etiología. La audiometría, que es un método subjetivo, como ya lo dije, es un método convencional y pues es la prueba básica que nos da más información, aunque pues la colaboración del paciente puede ser imprescindible. Y pues también se dispone de medios objetivos que son más sofisticados, en los que la colaboración no es necesaria y lo ideal es que siempre sean complementarios de los subjetivos. Ok, pues en la primera prueba subjetiva, método subjetivo, que es la audiometría tonal liminar, se requiere respuesta consciente e inteligente por parte del paciente. Es importante para el diagnóstico topográfico y es etiológico de hipoacusia. Esta prueba consiste en hacer oír un sonido puro continuo de 20 decibelios por encima del umbral durante 2 minutos. Y luego cada 5 segundos se aumenta la intensidad 1 decibelio y el paciente pues debe de señalarnos este aumento cada vez que él lo logre percibir. Y si se percibe menos del 20% de este incremento se denomina recruitment negativo y si se percibe más del 60% es un recruitment positivo. La otra prueba es audiometría tonal especializada. Que pues esta es realizar un diagnóstico en sorderas de percepción, serie de pruebas realizadas a nivel de intensidad más altos que el umbral auditivo del paciente y parámetros que se miden intensidad y tiempo. Esto en las sorderas profesionales es típico el porcentaje
que el porcentaje sea alto en las frecuencias agudas propias del escotoma, que se podría producir en dado caso. Ok, la otra prueba es la audiometría vocal. Este permite comprobar la captación de los fonemas y el entendimiento de las palabras por el complejo auditivo. Como material fonético se utilizan listas de palabras mono o bisilábicas que van a ser pasadas en forma de un test de 10 en 10. Y pues el paciente nos va a ir respondiendo y conforme nos responda se van a anotar los aciertos en porcentajes. Y en casos normales lo resultante tiene forma de S, como podemos ver aquí en la gráfica. En la línea A tiene más o menos forma de S, entonces eso significa que es normal, y ya si no tiene esta forma, pues es porque hay algún problema. Ok, ya los métodos, entrando a los métodos objetivos, están las autoemisiones acústicas, que es una técnica de estudio coclear, y cuando se llega a un estímulo sonoro a la cóclea, los oídos sanos emplean las concentraciones activas de las células ciliadas externas para intensificar la sensibilidad del sonido. Las autoemisiones acústicas vendrían siendo un reflejo de la existencia de los mecanismos cocleares activos, que pues son derivados de la concentración de estas células, que van a amplificar la vibración de la membrana basilar, y el resultado de este fenómeno es la propiedad de discriminación fina de las frecuencias que posee la cóclea humana. Y de esta manera habrá autoemisiones en los oídos con una actividad normal de la cóclea, que se van a ir disminuyendo cuando ésta vaya a estar dañada. Otras dos de las pruebas objetivas, la primera es la impedanciometría, que esta consiste en la medida de la impedancia acústica del oído. Y también están los potenciales evocados auditivos, que este estudio constituye uno de los aspectos más importantes de la audiología actual por su interés. Constituye la actividad eléctrica generada desde la cóclea hasta la corteza en respuesta de un estímulo sonoro. Y bueno, la investigación de la simulación auditiva, esta constituye una parte muy importante de momento actual debido a las sorderas provocadas por accidentes y sobre todo en sorderas profesionales, que pues por este motivo se hace necesario no solamente realizar una prueba de detección de la simulación, sino que también es importante apreciar el exacto valor funcional de un oído, dado que pues a veces se puede tratar de exageraciones de una hipoacusia real. En esta investigación de la simulación auditiva se incluyen los test de audiometría tonal, el de audiometría vocal y el de sonidos enmascarantes. Ok, bueno, para las hipoacusias, la definición de hipoacusia es la disminución de la audición, y la hipoacusia total se le llama acofosis. Bueno, a las hipoacusias coloquialmente o vulgarmente se les dice también sorderas, las conocemos como sorderas. Y bueno, la fisiopatología de la audición, los tipos de sorderas se van a cuantificar en decibelios. Si son 25 decibelios de pérdida se considera una audición normal, y si es menos de 40 se considera una sordera leve, entre 40 y 55 una sordera moderada,
y encima de 55 hasta 70, moderadamente grave, y entre 70 y 90 es una sordera grave, se considera una sordera grave. Y bueno, los acúfenos y o tinnitus se dice que son síntomas muy frecuentes que suelen acompañar a las hipoacusias. En las clasificaciones de las hipoacusias, bueno, pues se clasifican en dos grandes grupos, las de transmisión o conducción y las de percepción o las neurosensoriales. En las hipoacusias de transmisión o conducción, pues la lesión está en el oído interno y en el oído medio. Para su diagnóstico, pues es fundamental la comparación entre la vía aérea y la vía... se me fue. Bueno, en estas hipoacusias la vía aérea cae, pero la VO se conserva, ya que el sonido no tiene que pasar a través de esta, y es el sistema de transmisión el que está alterado. Las hipoacusias causadas por alteraciones en el oído medio se van a dividir en las lesiones del sistema tímpano-osicular, que son secuelas de una perforación central o con marginal de una o anquilosis, que es una secuela de osteosclerosis, y disfunciones de la trompa de Eustaquio. Las hipoacusias de percepción o neurosensoriales, en ellas la lesión está en el oído interno, el nervio o las vías. En todas encontramos una caída simultánea, de la vía aérea y la vía, creo que era la vía ósea. Estas hipoacusias son irreversibles. Entre estas están las hipoacusias por alteración de los líquidos laberínticos, las hipoacusias por lesión del órgano de Corti y las hipoacusias retrococleares. Ok, bueno, yo les voy a hablar sobre lo que es el traumatismo sonoro. Este se considera toda hipoacusia provocada por ruido, puede ser aguda o crónica. Ok, dice que el traumatismo sonoro agudo, hay anomalías en el órgano de Corti y verdaderas destrucciones y luxaciones de ciertas porciones de este. Este provoca la hipoacusia en la frecuencia entre 40.000 y 6.000 Hz. Este siente sonidos de gran intensidad que engendran dos ondas diferentes. Si el sonido es agudo, dicha onda va a ir de la base al vértice, y si es grave, se irá al contrario. Bueno, el traumatismo acústico agudo dice que los acuéfanos inmediatos pueden durar desde algunos minutos hasta varios meses. La hipoacusia neurosensorial es una lesión de las células ciliadas. Puede haber con escotoma auditivo. Es un déficit auditivo selectivo en la frecuencia de 40.000 Hz o descenso del umbral en el campo de los agudos, y a veces puede haber otalgia pasajera, sensación de desequilibrio, ansiedad e irritabilidad. Las características del ruido traumatizante. Bueno, los parámetros llegan a ser lo que es la intensidad, duración, espectro, percepción accidental o repetida y periodicidad. La fórmula de Wheeler, esta calcula la nocividad del ruido en función de la intensidad y el tiempo. Bueno, pues este es el déficit auditivo igual a lo que es la intensidad por el tiempo. Su etiología, pues esta es en lo que llega a ser en cazadores, en tiradores deportivos y pues gente que trabaja utilizando pirotecnia.
Sus manifestaciones clínicas dice que inicia con acuófenos hasta que la frecuencia de 2000 Hz no empieza a resultar afectada. Su curva audiométrica mostrará una hipoacusia de percepción con una caída fuerte en la frecuencia de 40.000 Hz. Su tratamiento, pues en el estadio inicial, puede prescribirse un tratamiento vasodilatador. Cuando persisten los acuófenos, hay una secuela más desagradable. Podemos asociar antiinflamatorios como antiinflamatorios no esteroideos, y complejo vitamínico B. El blast auricular. Este es por fuertes explosiones que pueden causar con la rotura de la membrana del tímpano e incluso ocasionar la luxación de la cadena osicular del oído medio. Su síntoma principal aparecerá la hipoacusia, aviotorragia, otalgia, acúfenos, y en la audiometría se ven afectadas sobre todo las frecuencias agudas. El traumatismo sonoro crónico es una pérdida temporal del umbral auditivo. Primero se producirá una adaptación y fatiga, y posteriormente se va agotando el proceso de adaptación y se pasará a una pérdida prolongada o permanente del umbral. Los factores de riesgo, pues es el sexo, la edad, determinadas patologías que llega a ser por la estructura mastoidea patológica, daño previo a la enfermedad o enfermedades del oído medio. La fatiga auditiva se le hace lo que es el test de Pacer. Dice que se realiza siguiendo los siguientes pasos: localizar el umbral de la audición en la frecuencia de 1000 Hz, fatigar con 100 decibeles a 2000 Hz durante 3 minutos y hay que descansar de 15 segundos. Se repite de nuevo la búsqueda del umbral. Lo normal si se desplaza el umbral de 0 a 5 decibeles, lo dudoso se aumenta el umbral de 5 a 10 decibeles y positivo se aumenta el umbral más de 10 decibeles. El test de Wilson. Es una práctica, prácticamente es igual en su forma, nada más que consiste en administrar un tono. Eotoxias. Dice que en la industria aparecen, bueno, este es por fármacos, que en la actualidad se conocen 250 sustancias autotóxicas, gases asfixiantes, ciertos metales pesados, insecticidas, organofosforados, azufre, tetracloruro de carbono y derivados de bencénicos y anilinas. Las manifestaciones clínicas es que en la audiológica será de hipoacusia en frecuencia agudas y sobre todo aparecerá de vértigo. La profilaxis es retirada inmediatamente del producto causante y la administración de protectores neurales y del epitelio sensorial. El otohematoma es una herida contusa cerrada en la que existe un despegamiento de la piel sobre la capa pericondrial, quedando entre esta y un cartílago un hematoma. Las lesiones por electricidad son de contacto directo y a distancia. Esta pueden producir incluso la destrucción total de la cóclea y del laberinto posterior. En esta puede presentarse una hipoacusia definitiva o vértigo, que suele ser transitorio. En el oído medio podemos ver lo que hay barotraumatismos, que esta es consecuencia de la acción nociva de variaciones de presión atmosférica o por una patología previa que le impide la modificación. Las manifestaciones clínicas, pues es que llega a haber otalgia aguda e intensa, de horas de duración, hay sensación de taponamiento, acúfenos y o vértigos fugaces. Puede llegarse a la rotura de la membrana timpánica. En el tratamiento, pues hay que restituir la función tubárica mediante el tratamiento médico con vasoconstrictores nasales, antiinflamatorios mucolíticos, si hubiera patologías agudas, o bien con tratamiento quirúrgico. Si ya se ha producido el traumatismo, prescribiremos analgésicos, antiinflamatorios, vasoconstrictores y antibióticos. En los accidentes por inmersión, el daño suele producirse en el ascenso cuando este es muy rápido o cuando se ha permanecido mucho tiempo en profundidad. Las fracturas ópticas. Dice que se encuadran en las fracturas del peñasco y son secundarias a un traumatismo craneoencefálico con la gravedad que esto comporta.
Sus causas, prevalencia y mecanismo de las fracturas, dice que las fracturas del peñasco son los traumatismos laborales y de tráfico. Del 15 y 30% dejan secuelas otológicas y el 50% dejan secuelas vestibulares. La clasificación y línea de fracturas, bueno, estas llegan a ser fracturas longitudinales, en las cuales podemos ver otorragia, hipoacusia, acuófenos y parálisis facial. En las fracturas transversales se puede ver síntomas cocleovestibulares, hipoacusia, vértigo, síntomas de inestabilidad y parálisis facial. Y en las fracturas mixtas, el síntoma más alarmante es la otorragia y la líquida de líquido cefalorraquídeo. Y bueno, en la exploración, pues esto se logra con la otoscopia, audiometría, impedanciometría, exploración vestibular, exploración de las lesiones del nervio facial y por estudios de imagen, que llega a ser el TAC y la resonancia magnética. Y pues en el tratamiento se dan sedantes vestibulares, vértigos postraumáticos mantenidos con la rehabilitación vestibular. Y sería todo nuestra parte, doctor. ¿Quién faltó de hablar? Nadie. Hablaron 3 nomás, ¿no? No, habló Ruth, empezó Daniela, luego Silvia, luego Ruth y ya terminé yo. Ah, ok. Se me hizo que fueron 2 mujeres. Bueno, más que todo es lo que tiene que ver con medicina del trabajo, ¿verdad? Porque no somos otorrinos. Pero, sin embargo, se puede diagnosticar, sobre todo cuando hay ruido en la empresa, ¿verdad? Entonces, por eso el médico de trabajo, pues necesita saber hacer, sobre todo la audiometría, para luego canalizar según el problema de que se trate. Pero pues ya ven que es muy variada la patología. Como quiera, luego repasaremos lo más importante. Las presentaciones las subiré yo porque las deben de tener todos, porque de ahí va a ser la evaluación, ¿verdad? Pero las voy a ir subiendo las presentaciones aquí mismo en Teams para que de ahí mismo estudien. Y nos vemos entonces con el equipo 2 el viernes, ¿verdad? Sí, doctor. Bueno, pórtense bien y cuídense porque todavía este virus anda suelto por ahí. Nos vemos el viernes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor.